vamos a empezar a ver los casos que tienen que ver con la primera ley del movimiento o la ley de inercia de Galileo. Aclaro, inclusive el video que yo les dije antes tiene un pequeñito error. ¿Cuál es el error? Que la primera ley del movimiento, la que está explicando el profesor, no es de Newton. Profesor, ¿y de quién es? Es de Galileo. Galileo fue el primero en realizar estudios del movimiento de los cuerpos. Lo que hizo Newton fue que cuando él publicó su libro, él incluyó la ley de Galileo y de ahí empezó su estudio en base a la primera ley de Galileo. Entonces, ok, aclaremos por favor lo que es la primera ley de Galileo o la ley de la inercia. A ver, alguien que me lo lea, por favor. A ver, Yosamek, léeme, por favor. O alguien que me, o Jason, alguien que me lea, por favor, el enunciado. Primera ley del movimiento, ley de la inercia de Galileo. ¿Sigue? Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo, uniforme, velocidad constante, siempre y cuando no existan fuerzas externas actuando sobre él o que la suma de todas fuerzas sean iguales a cero. Exacto. Muy bien. La ley de la inercia de Galileo tiene tres partes. Ok, la primera parte explica el concepto de la inercia que ya hemos visto en las clases anteriores, que la inercia es la tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o de movimiento. La inercia se manifiesta cuando hay cambios bruscos de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. En el caso de este automóvil, el automóvil choca repentinamente y al tener el cambio brusco de reposo a movimiento, el muchacho que iba en el automóvil, él tiende a mantener el movimiento que tenía el automóvil. Entonces, por eso es que sale despedido por los aires. La inercia, a lo mejor ustedes lo han visto, ocurre cuando hay cambios bruscos y entonces, ¿cómo deben ser los cambios de estado? O sea, los cambios de movimiento a reposo y de reposo a movimiento deben ser gradualmente. ¿Para qué? Para que el cuerpo lo pueda asimilar sin sufrir alguna afectación, como es en este caso. Y eso ya lo estuvimos viendo, lo de los choques, creo que eso lo hablamos en la última clase. Y entonces ya caemos en la primera ley de la inercia. Ok. Lo primero que dijimos, creo que lo dijimos en la clase pasada, lo repetimos rápidamente. El balance, que es la primera situación que tiene que ver con la ley de Galileo, la ley de la inercia de Galileo, ocurre cuando el cuerpo no está en movimiento. Un cuerpo está imbalanceado cuando no se mueve. ¿Y por qué no se mueve, profesor? Porque la fuerza, siempre hay cuatro fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El peso, la fuerza normal, que es la fuerza que produce el piso o la superficie que sostiene el cuerpo, la fuerza externa y la fuerza de fricción. Y tal como dijeron en el video, muy bien, si yo agarrara un cuerpo y lo pusiera en movimiento y no hubiera fricción, el cuerpo se movería infinitamente, no pararía de moverse, pero la fricción siempre está. Como no la podemos eliminar, la fricción es una de las fuerzas principales que impide que los cuerpos se muevan. Entonces, se tienen que cumplir esta condición. Ese símbolo que usted ve ahí, que es como una E levantada, se llama suma. Este símbolo que está aquí representa suma. Ok. Para que este cuerpo esté en balance, la suma de las fuerzas en todas las direcciones debe ser igual a 0. Como usted sabe, estamos hablando de un vector. Las fuerzas son vectores. Y ya lo dijimos cuando estuvimos viendo el último caso de movimiento en dos dimensiones,
los vectores se mueven en dos ejes, bueno, en tres ejes, pero nosotros lo vamos a estudiar en dos ejes. El eje vertical, que es el eje Y el eje horizontal, que es el eje X. Muy bien. Para que este cuerpo esté en balance, el peso debe ser menor o igual a la fuerza normal. Ok, esto es en el eje vertical, tanto el peso como la normal está en el eje vertical. Y en el eje horizontal, la fuerza externa también debe ser menor o igual que la fuerza de fricción. Cuando estas cosas se cumplen, entonces hay balance y el cuerpo no se mueve. Pero está la otra situación, el equilibrio. Equilibrio y balance son lo mismo, sí y no. O sea, ¿qué significa eso? Que el equilibrio y balance se parecen en algunas cosas y en otras no se parecen. Ok, profesor, ¿en qué se parecen? Bueno, que el equilibrio se puede dar entre cuerpos que no se mueven y cuerpos que se mueven. Por lo regular, este muchacho que está aquí sobre la cuerda, que es un equilibrista. ¿Por qué se le llama equilibrista? Porque logra mantener un cuerpo en movimiento sobre una superficie muy pequeña. Entonces, en este caso también la suma de las fuerzas es igual a 0, pero está en movimiento. ¿Eso qué significa? Que el equilibrio se da cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante, que es lo que está ocurriendo aquí. Las fuerzas, el peso, la normal, que en este caso la fuerza normal es muy pequeña en comparación al peso. ¿Por qué? Porque hay una pequeña superficie de contacto entre los pies. Si ustedes se fijan, los pies del equilibrista están solamente en contacto con la cuerda. Entonces es una superficie de contacto muy pequeña. Hay una pequeña fuerza normal y luego está la fuerza externa, que es la que el muchacho aplica con los pies y lo mueve hacia adelante. Y la fuerza de fricción también en este caso es contraria, pero pequeña. Entonces, si ustedes han visto, los equilibristas utilizan una vara. ¿Por qué creen que los equilibristas utilizan una vara? ¿Quién me dice? Para tener más equilibrio. Exacto, para tratar de compensar, el peso lo va a empujar hacia abajo. Pero como hay poca fuerza normal y también hay poca fuerza de fricción, él lo que hace es que utiliza una vara. ¿Para qué? Para compensar estas fuerzas en comparación con estas dos fuerzas. Entonces la vara le ayuda a compensar la diferencia y él puede mantenerse caminando. Esto nos lleva a los tipos de equilibrio. Lo repaso porque no recuerdo si lo vimos en la última clase, pero esto es bien importante. Lo que está en verde es la superficie de contacto y lo que está en azul es el cuerpo. Ok, vamos primero con el equilibrio estable. ¿Cuándo hay equilibrio estable? Miren aquí, el cuerpo está rodeado de la superficie de contacto. La superficie de contacto está alrededor del cuerpo y cuando eso ocurre hay equilibrio estable. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí hay dos ejemplos del equilibrio estable. Un ejemplo muy sencillo es cuando tú agarras un cartucho y metes objetos dentro del cartucho. El cartucho funciona como la superficie de contacto y todo lo que está dentro del cartucho queda estable. Se moverá cuando tú lo mueves, pero mientras no se cae ni se mueve. El ejemplo por excelencia son las cajetas. Cuando yo quiero enviar algo que no se mueva, evitar el movimiento, ¿yo qué hago? Lo meto en una cajeta y en estos casos que ustedes están viendo aquí, les ponen plástico y todas esas cosas. ¿Para qué? Para evitar el movimiento. Entonces, cuando un cuerpo está dentro de una superficie, está dentro, la superficie lo rodea, hay equilibrio estable. Es el más estable que se puede tener. Y el ejemplo por excelencia, las cajetas. Cuando yo meto algo dentro de una cajeta, el objeto queda totalmente rodeado por la superficie y se inmoviliza literalmente.
Entonces, el otro tipo de equilibrio es el inestable. ¿Cuándo se da el equilibrio inestable? Miren aquí, alguien que me lo lea, ¿cuándo se da el equilibrio inestable? A ver. ¿Alguien que me lo lea? Me dejaron solito. Ok. El equilibrio inestable se da cuando una pequeña parte del cuerpo está en contacto con la superficie. En el caso de la rana René está en equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque solo aquí el pie de ella está en contacto y ella, miren, ella para no caerse, trata de mantener equilibrio con los pies y con las manos para compensar. Entonces, el equilibrio inestable, su gran desventaja es que el cuerpo fácilmente puede cambiar el reposo al movimiento y viceversa. Ok, la bicicleta, a ver, ¿cuántos manejan bicicleta aquí? Yo, profe. Ok. Todo. Todo el mundo, claro. La bicicleta también es un excelente ejemplo de equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque solamente las ruedas en este pequeño pedacito de aquí entran en contacto con la superficie. Ahora, ¿cómo la bicicleta logra equilibrarse? Fácil. Cuando yo le aplico fuerza a los pedales, que es lo que está haciendo Miss Piggy aquí, yo le estoy aplicando una fuerza a los pedales, eso produce una velocidad. Y ya habíamos dicho que la fuerza es precisamente eso. La fuerza es la masa multiplicado por la aceleración. Esa es la fórmula para la fuerza. Cuando Miss Piggy aquí le ejerce una fuerza, eso produce una velocidad. Ya habíamos dicho que la aceleración es velocidad entre tiempo, y eso es lo que produce el equilibrio. Ahora, es equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque ahí, si tú caes en un hueco o te chocas con una piedra, fácilmente te caes de la bicicleta. Pero la bicicleta es el ejemplo número uno de lo que es el equilibrio en nuestra vida diaria. Y cómo la fuerza produce el equilibrio. Si tú te logras mover con velocidad, apenas que tú logras una velocidad, la bicicleta logra el equilibrio, porque es un efecto. La velocidad junto con la masa es lo que produce la fuerza de equilibrio aquí en este caso. Y aquí está el más popular de todos, el equilibrio indiferente. Miren, ¿dónde está la diferencia entre los tres tipos de equilibrio? En el estable, la superficie de contacto rodea el cuerpo. En el inestable, solamente hay un pequeño contacto entre la superficie y el cuerpo. Y en la indiferente, la superficie es totalmente horizontal. Horizontal, y también hay un pequeño contacto. Significa que el inestable también puede ser indiferente. Pero por la forma de la superficie, porque en el inestable siempre la forma de la superficie va a jugar un papel. En el indiferente siempre la superficie es horizontal y es el más popular de todos. Se llama indiferente, ¿por qué? Porque el cuerpo puede estar en reposo o en movimiento en cualquier momento. Y el indiferente es el más famoso de todos. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? Una cajeta sobre un piso está en equilibrio indiferente. Aquí está el piso. Ok. La cajeta aquí se puede mover o no. Solamente hay que aplicar una fuerza. Cuando tú te sientas sobre una silla, que es el caso este de la muchacha, entramos en equilibrio indiferente inmediatamente. Y el que ustedes más aman, que algunos no vienen a clase por eso, dormir. ¿Por qué las camas tienen que ser horizontales? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué las camas tienen que ser horizontales? Cuando dormimos necesitamos estar ¿en qué cosa? En posición horizontal. Horizontal. Se tiene que crear el equilibrio. Si no, no podemos dormir. Entonces, el equilibrio indiferente y nuestros colchones son la misma cosa. Ahora, este automóvil que está en movimiento,
está en equilibrio indiferente. ¿Por qué? Y aquí viene una pregunta lógica. Profesor, ¿por qué las llantas son redondas? A ver, ¿por qué las llantas son redondas? ¿Quién me dice? Es una pregunta fácil, a ver, alguien que me diga. Ok. Tienen la facilidad de rodar más Claro, fácil. tú lo dijiste, para que el movimiento sea más rápido. Ahora, los automóviles tienen 4 ruedas, ¿para qué? Para crear el equilibrio. Bueno, por eso, ¿qué es más peligroso? ¿Una moto o un automóvil? Una moto. Una moto. ¿Por qué? Porque la moto fácilmente puede caer, perder el equilibrio. En cambio, el automóvil es un poco más seguro porque tiene 4 ruedas y las 4 ruedas distribuyen el peso y producen un equilibrio, aunque es indiferente, pero produce el equilibrio que nosotros buscamos, estabilidad.